Isaías capítulo 40, del 1 al 11. Vea qué hermoso pasaje nos lleva hoy el Señor a comer, a beber de Él. Dice la bendita palabra de Dios, Isaías 41: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén, díganle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparen camino al Señor, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Padre amado, te bendecimos ahora por tu palabra. Confiamos en que no volverá vacía. Encuentra en nosotros buena tierra. Siembra, divino sembrador, tu bendita semilla, que germine, crezca, dé fruto, mucho fruto. Espíritu Santo, ilumínanos, enséñanos, guíanos. Y Señor, suplico de tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Este es un hermoso pasaje en el que encontramos, y ya lo observó, varias voces. ¿Sí lo notó? Voz, voces, voces, voz. Y estas voces hablan al corazón del pueblo de Dios, en este caso particular a Israel, porque el pueblo de Dios necesitaba una palabra de ánimo, de aliento, y el mensaje era claro: tu tiempo difícil, tu tiempo de destierro ha terminado. Es tiempo de que te levantes otra vez, que vuelvas a comenzar, que recibas nuevas fuerzas. Era el mensaje para el pueblo de Israel en este tiempo, porque estaban en el destierro. Pero estas voces que acabamos de leer en este pasaje también son para todo aquel, puede ser tú, puedo ser yo, todo aquel que se encuentre cansado, abatido y necesita volver a levantarse, comenzar de nuevo. A veces necesitamos comenzar de nuevo algunas cosas, cuando lo que se intentó en el pasado no ha dado resultados, y cansados necesitamos un nuevo enfoque y nuevas fuerzas. A veces no necesitamos nuevos comienzos, pero sí nuevas fuerzas para avanzar a la siguiente etapa de la vida. Por ejemplo, cuando se deja la soltería y se avecina un matrimonio que se ha de gestar, se requiere un nuevo enfoque, una nueva visión. O cuando llegan los hijos, los padres necesitamos revestirnos de nuevas fuerzas o emprender un nuevo trabajo. En el libro de Isaías, amados hermanos, vemos tanto consejo para comenzar de nuevo, para volver a levantarnos y para recobrar fuerza. Prácticamente Isaías usted lo puede dividir, y estoy obviamente generalizando mucho, en dos grandes bloques. Capítulo 1 al capítulo 39 habla mucho de juicio de Dios. Son advertencias de Dios a su pueblo para que se vuelva de sus malos caminos. De lo contrario vendría el trato del Señor.
Pero a partir del capítulo número 40 y hasta el 66, el enfoque es recuperación, restauración, volver a levantarse. Ve algunos ejemplos de Isaías acerca de lo que le estoy hablando, porque Isaías nos muestra el camino de la recuperación. Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Imagínese escuchar estas palabras al que está caído, abatido y no sabe cómo volver a levantarse, volver a comenzar y recuperar fuerzas. Pues Dios está dando lo primero que Él siempre nos quiere dar para levantarnos, que es su bendita y poderosa palabra. Isaías 42:16 nos sigue hablando en esa dirección, y Él promete a este pueblo caído en ese entonces: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz, lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré, no los desampararé. Y podríamos seguir así con Isaías uno más, 43:18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, ¿no la reconocerán? Otra vez abriré camino en el desierto, ríos en la soledad. Y había una preocupación en esa generación por sus hijos, porque estando en esa condición de destierro y esclavitud, pero Dios les estaba diciendo que serían levantados, retornados a su tierra. Pensaban en sus hijos también, en sus generaciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo al regresar a la tierra que Dios nos había dado antiguamente y nos sacó de ella, pero ahora regresamos? ¿Qué va a pasar con nuestra descendencia? Y Dios les daba promesas de este tipo. Capítulo 44, versículo número 3 y 4. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, su descendencia, y mi bendición sobre tus hijos, tus renuevos. Y ellos brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Sí, usted puede leer Isaías con diferentes enfoques. Yo le propongo en esta mañana, léalo con el enfoque de levantarse de nuevo, comenzar otra vez, obtener nuevas fuerzas, el camino hacia la recuperación. Por eso el título de mi mensaje en esta mañana, mis hermanos, es Nuevos comienzos, nuevas fuerzas. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Nuevos comienzos, nuevas fuerzas. Y en el pasaje que leímos de Isaías 40, del 1 al 11, vamos a identificar algunas voces. ¿Qué vamos a identificar? Voces de ánimo, de aliento, voces de provisión. Repito, insisto, para comenzar de nuevo o tener nuevas fuerzas. Vayamos pues nuevamente a Isaías 40, versículos 1 y 2. Identifiquemos la primera voz. Leeré nuevamente los versículos iniciales. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén, díganle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Aquí está la primera voz, que yo le llamo voz de consuelo. Voz de consuelo. Ha terminado la disciplina del Señor para pasar a una etapa nueva. El Señor está diciendo al pueblo: ya te perdoné tu idolatría. Y ahora los quiere regresar a Él mismo, a su corazón, el único y verdadero Dios. Cuando leemos la frase su tiempo es ya cumplido, se debería traducir así: ha terminado tu destierro, por lo tanto tu desolación. Pero sigue diciendo este pasaje, su pecado es perdonado, y nos recuerda que el mayor obstáculo para recibir de Dios sigue siendo y será nuestros pecados. Pero mi amado, mi amada, en Cristo Jesús el pecado se resuelve. En Cristo Jesús y su sangre preciosa nos ha librado de su maldición y de sus efectos. Isaías prefigura la obra de Cristo. Vea Isaías 43:25. Isaías 43:25, que es el mensaje para el pueblo de aquel tiempo, pero es el mensaje para nosotros también. Yo soy el que borro tus rebeliones,
¿Por qué el Señor lo hace? Por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Tengo la sospecha de que algunas personas, reconociéndose en una condición lejana a Dios, que han sido rebeldes a Dios, que tienen una trayectoria en donde han claramente manifestado que les interesa poco o nada las cosas del Señor, tengo la impresión de que a veces no se acercan al Señor porque se sienten indignos, porque creen que Dios no los va a atender, porque se han portado tan mal, que cómo el Señor les va a volver a tomar. Esas son mentiras del diablo, esas son obras de la carne, porque justamente Jesucristo vino a salvar al pecador, no al justo, porque justo no hay ni uno, nos dice la palabra del Señor. El médico, ¿a quién se dirige? Al enfermo. El médico es nuestro Señor Jesucristo, que sana el corazón de todos nosotros. Por eso el propio Isaías en el capítulo número 1 dice: hey, ¿estás más delante de mí? Obvio, sí, pero mira, ven, hagamos cuentas. Si tus pecados fueren tan rojos como la grana, yo los haré como blanca lana. Consolaos, consolaos, es el primer mensaje. Palabra, voz de consolación, porque el pecado es removido, el destierro ha terminado. Pero consuelo, ese vocablo particular, la palabra consuelo, no solamente significa alivio, lo cual ya por sí es bueno, adquiere otro significado adicional. Consuelo también significa recuperación, y recuperar nuevas fuerzas. Qué importante es escuchar a Dios continua y frecuentemente palabras de consuelo, que nos digan: hey, yo estoy contigo. Hey, viene el ungüento para tu herida. Hey, el tiempo de tribulación está por terminar. Hey, ya puedes ver la luz del túnel y avanzar hacia la luz gloriosa de la palabra del Señor, de mi amor. En estos días he estado en un tratamiento de mi dentadura. ¿Cuántos aman asistir al dentista? Pero qué bendición son los dentistas. Y bueno, ya tengo varias semanas, etcétera, y cada que voy me enseña la jeringota para meter ahí la anestesia, y ya desde ahí yo estoy temblando y estoy sudando. Para mí es un tormento. No sé, ustedes lo disfrutan, yo no. Pero empieza el trabajo. Y yo tengo un problema en mi nariz de mucho tiempo, entonces yo no puedo respirar por la boca. Estando con el dentista, me pone ahí unos elementos, no puedo respirar, entonces trato de respirar solo por la nariz. Y siento que me asfixio. Y a veces dura 2 horas ahí conmigo la pobrecita de la doctora, ¿no? Pobrecita, la verdad que me aguanta. Pero cuando la doctora me dice: ya voy a terminar, ya falta poquito, tranquilo. Como que algo ocurre dentro de uno. Ya voy a terminar. Vienen fuerzas, ¿a poco no? Viene ánimo. Y cuando termina se siente uno muy feliz. Pienso que así son estas palabras. Claro, hay cosas mucho más importantes que la reparación de unas muelas. Pero es lo que Dios está tratando de decirle a su pueblo: hey, consolaos, consolaos. Tu tiempo de desierto ha concluido. ¿Cuántos están recibiendo una palabra específica de Dios en esta mañana y dicen: sí, Señor, gracias, porque hoy recupero esperanza y vienen tiempos nuevos para mi vida? Los versículos 3 al 5, vamos a ver otra voz o voces. Leemos Isaías 40, 3 al 5. Voz que clama en el desierto: preparen el camino al Señor, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece, lo áspero se allane. Y cuando eso hagan, se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la gloria de Jehová ha hablado. Yo a esto le llamo voz de arrepentimiento. Voz de arrepentimiento, es un llamado al arrepentimiento, porque arrepentimiento, en el sentido elemental del término, ¿saben qué significa? Cambio de mente, cambio de mentalidad. La cultura mexicana religiosa nos enseñó que arrepentimiento es solo cargo de conciencia, sentirse mal por lo mal hecho. Puede implicar un aspecto, pero arrepentimiento en realidad es: estoy mal, Dios está bien y corrijo mis caminos. A partir de un cambio de mentalidad. Eso es arrepentimiento. Es como decir: Dios tiene la razón y tengo la suficiente humildad para reconocer
que el que está mal soy yo, no él, nunca él. El equivocado soy yo. Esta voz nos está diciendo: reconoce tus errores pasados, aprende de ellos, pero corrígelos, cambia, porque no podrás salir donde te encuentras si no cambias. Y aquí muchos también se atoran, porque yo observo, estoy consciente que lo intentan, que hacen una y otra cosa, sin embargo siguen estancados. ¿Qué es lo que está ocurriendo cuando la palabra del Señor simple y sencillamente es tan sencilla pero poderosa que nos dice: transformaos, transformaos? O sea, tú te puedes, tú tienes capacidad y obrar iniciativa para que tú comiences un proceso de transformación. Transformaos, pero por medio de la renovación del entendimiento, ¿sí? Sin embargo, lo que nosotros somos, hijos de Dios, y lo que seguiremos siendo, santificados y llegar a la presencia del Señor, no dependerá tanto de nuestras buenas intenciones y de nuestros mejores esfuerzos. Depende del poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo digo así: nuestro Dios está metido en un negocio, en el negocio de la redención, pero en el negocio de la transformación, en el negocio del cambio. Si hay una persona en este planeta Tierra que puede ser transformada radicalmente, es el hijo y la hija de Dios, porque el poder de Dios está, entre otras tantas cosas, para eso. Así es que cuando dice el Señor: hey, endereza calzada en la soledad, dice: todo valle sea alzado. Yo lo interpreto así, obviamente es una forma poética que el autor está utilizando para comunicar el mensaje de Dios. Todo valle sea alzado. Yo pienso que requiere que el que se ha sentido menos, que es autocompasivo, que es dado a dejarse derrotar, a ese se le dice: levanta tu mirada, mira, tu buen Dios viene a redimirte, a rescatarte. Yo sé que eres indigno, pero en mi amor y en mi gracia te hago digno en Cristo Jesús. Bájese todo monte. Yo pienso, mis hermanos, que la aplicación de esta frase bien puede ser dejar el orgullo y la soberbia que tanto detiene a los hombres de acercarse al Señor y ser bendecidos. Que lo torcido se enderece. El mensaje es claro: ya deja tus malos hábitos, tus malas actitudes, tus malas acciones. Que lo áspero se allane, ya, que se vaya la amargura, el rencor de ti. Haz todo esto, es preparar el camino del Señor. Y entonces, al hacerlo, ¿qué promete Dios? Se manifestará la gloria de Dios. Todos queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Es decir, una manifestación palpable, poderosa de nuestro Dios en nuestras vidas. La gloria de Dios es la suma de sus atributos. Y Él anhela mostrar su gloria a todos nosotros, a su pueblo, la gloria del Señor. Comentar: es importante decir que este pasaje, versículo número 3, voz que clama en el desierto, es también una profecía para el tiempo de Isaías, pero para el tiempo de Cristo. Y usted va a encontrar en la Escritura, hablando de profecía, que hay algunas de doble cumplimiento, algunas hasta de triple cumplimiento. Es decir, tuvieron un cumplimiento en el tiempo del profeta que escribió o anuncia el mensaje, pero también un tiempo futuro. Y este versículo 3 tiene que ver, mis amados, con un personaje extraordinario del Nuevo Testamento, que es Juan el Bautista. Vayamos a Lucas capítulo número 3, del 4 al 6, por favor. Es importante comentar esto, porque fíjese, estamos hablando de la gloria de Dios. Y usted ahorita va a hacer una conexión hermosa acerca de lo que es la gloria de Dios. Lucas 3, 4 al 6. Levante la mano el que ya se me durmió. Diga gloria a Dios. El que me está dando avión. Lucas 3, 4 al 6. Ese él es Juan el Bautista. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, son las palabras que consideramos de Isaías 40. ¿Ya hizo la conexión? ¿Sí? Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Todo valle se rellenará, se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Y de quién está hablando Juan el Bautista?
de nuestro Señor Jesucristo, el portador de la salvación de Dios. Entonces, usted quiere identificar, encontrarse y recibir la manifestación de la gloria de Dios, está en Cristo Jesús. La gloria de Dios es el mismo Jesucristo, asequible, accesible a ti y a mí. La gloria de Dios es Él y está en Él. Qué bendición es estar en Cristo. Qué bendición es estar aferrados al Señor. Qué bendición el que Él nos tenga asidos de sus manos. Vayamos a una tercera voz, regresando a Isaías capítulo 40. Leamos los versículos 6 al 8. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba. Ahí carne es humano, es la persona humana. Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Y la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Ve el contraste, la fragilidad humana. Pero por otro lado, versículo 8, sécase la hierba, marchiza, se me lengua la traba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Por eso amamos la palabra de Dios, por eso la abrazamos, por eso la creemos. Esta voz es una voz que afirma que lo terrenal pasa muy rápido, pero lo celestial permanece para siempre. Lo voy a repetir para aquellos que les gusta anotar. Esta voz afirma que lo terrenal es transitorio y pasajero, pero lo celestial es eterno. Nos dice entonces que nuestra atención, nuestro enfoque principal no debiera estar en lo transitorio, sino en lo eterno. Hermanos, ciertamente estamos en esta tierra sujetos a necesidades, anhelos que procuramos todos los días, pero no perdamos la perspectiva correcta de las cosas. Porque ¿qué caso tiene hacer tesoros aquí en la tierra, pero no hacerlos en el cielo? Qué bueno por los que tienen tesoros en la tierra, pero decirle que si no le da prioridad a hacer tesoros en el cielo, esos tesoros de la tierra no le van a servir de mucho. ¿Qué caso tiene que nos dediquemos a que a nuestra amada familia no le falte nada y lo procuramos? Eso es bueno. Pero ¿qué caso tiene que les procuremos todo lo necesario para la vida a nuestra familia si les falta Dios? ¿Qué caso tiene hacer deporte? Es muy bueno hacer deporte. Sentirme y verme bien, eso es bueno. Pero no tiene ningún caso eso si no entiendo primero que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué caso tiene dedicarme a conocer el mundo y sus placeres si me pierdo de conocer a nuestro Señor Jesucristo y sus delicias? Enfoque en lo eterno. Ese debe ser el principal enfoque. Lo terrenal es importante, pero darle su justa medida porque es pasajero. Encontré una frase de un gran siervo de Dios que se llamó John Wesley, y esta frase es contundente acerca de lo que yo trato de comunicarte en este punto del mensaje. Y él dice: ninguno vivirá con Dios excepto los que en este tiempo viven para Dios. Le voy a decir nuevamente: ninguno espere llegar un día a vivir con Dios si en este tiempo presente no ha vivido para Dios. Pero la palabra de Dios, insisto, es eterna, indestructible, tiene poder para construir, para reconstruir, para renovar personas, pueblos, naciones. La palabra de Dios es el fundamento sobre el cual puedo apoyarme y descansar. Y es que la palabra, amados, es nuestra espada, es nuestro escudo, es nuestro castillo fuerte, es nuestra seguridad, nos da la salvación. Pero hay algo poderoso de esta palabra del versículo número 8 acerca de su eternidad, que el apóstol Pablo toma este pasaje de Isaías y lo aplica a la iglesia, a los creyentes. Mire, ve ahí en Primera de Pedro 1, 23 al 25. Primera de Pedro 1, 23 al 25. Insisto, haga la conexión del texto de Isaías,
Cuando está diciendo la palabra de Dios permanece para siempre, el apóstol Pedro encuentra la mejor aplicación a la iglesia, nosotros. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, aquel que se rinde a Cristo, que ha creído en la obra redentora, en la cruz del Calvario, que ha experimentado la gracia de que sus pecados sean lavados por la sangre de Cristo, ese fue engendrado por el Espíritu de Dios, renacido, volver a nacer. ¿Y cómo renacimos o de qué renacimos, amados? Dice Pedro, no de simiente corruptible. Ya no nacimos de simiente corruptible, nacimos de papá y mamá, lo humano. No, ahora nacimos de lo incorruptible. ¿Qué es lo incorruptible, lo eterno? La palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y entonces el apóstol cita el texto que estamos considerando de Isaías 40. Porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Cómo llegaste a Cristo? Porque abrazaste el Evangelio. ¿Cómo conociste a Dios? Porque creíste en el Evangelio. ¿Cómo el Señor te salvó? Porque recibiste el Evangelio. Y al abrazarlo, entonces tú tienes una nueva naturaleza que no puede ser destruida por nadie ni por nada, porque ahora, mis hermanos, tenemos, déjenme decirlo así, el ADN de lo eterno, por la palabra de Dios que obró y sigue obrando en nosotros. Vamos a otra voz. Versículos de Isaías 40, 9 al 11. Súbete. Es como el clímax de estos versículos que estamos leyendo, de esta porción de Isaías. Me llamó mucho la atención cuando meditaba este pasaje. Nunca le había notado el concepto voces. Y como que hay diferentes tonos en las voces del profeta. Pero estos versículos a continuación consideraremos son como el clímax, como la cima. Y discúlpeme, pero a mí me hubiera gustado gritarlo, así como me suben. De hecho estoy un poquito más alto que ustedes ahora, por esta plataforma. Entonces trata de imaginarse al profeta ungido por el Espíritu Santo dándole este mensaje a la gente para que se recuperara, se volviera a levantar para nuevos comienzos, y le dice: súbete sobre un monte alto. Eso tiene que ser oído con más claridad. Anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz. Anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas. ¿Se da cuenta cómo está animando al profeta? Esto tiene que ser anunciado a viva voz. No temas, de las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Ve aquí al Dios vuestro. He aquí, versículo 10, que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y yo me imagino al pueblo escuchando estas palabras, al abatido, al caído, aquel que está sin esperanza, o aquel que quiere emprender simplemente algo nuevo pero se siente sin la fuerza suficiente, escuchando estas palabras: oh, el Señor viene, oh, viene su fuerza, viene su recompensa. Tengo que mirar a Dios porque en Él está la fuente de toda buena provisión para mi vida. Así es que el versículo número 11, en ese clímax, en esa voz que está tronando, gritando al pueblo, mete un concepto hermosísimo: que en el poder de esa voz elevada hay una cápsula de ternura, hay una cápsula especial de quién es nuestro Dios. Porque el 11 dice: ese poderoso invencible también es un pastor, y ese pastor te apacentará como su rebaño. Y ese pastor en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Consideremos la frase por un instante: ved aquí al Dios vuestro. Vean aquí al Dios vuestro. Porque cuando uno mira a Dios, todo cambia. Cuando uno mira a Dios, todo cambia. Cuando miro a Dios en la tentación, soy vencedor. Cuando miro a Dios en la caída, sé que en su gracia puedo volver a levantarme.
Cuando miro a Dios en el dolor, sé que tarde que temprano llegará el ungüento de la consolación. Cuando miro a Dios en mi carencia, sé que Él ha prometido ser mi proveedor. Mirar a Dios es la clave. Nuestro enfoque siempre debe ser Dios. Otro predicador del siglo XIX, Carlos Spurgeon, escribió lo siguiente, me encanta, acerca de que nuestro enfoque debe ser primaria y primeramente Dios. Él escribe: el estudio adecuado de los escogidos de Dios es Dios. El estudio apropiado de un cristiano es la deidad. La ciencia más elevada, la especulación más sublime, la filosofía más poderosa que jamás puede atraer la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos, la existencia del gran Dios, al que por cierto llamamos Padre. Mirar a Dios, nuestro enfoque debe ser Él, siempre Él. Pero rondaba en el ambiente, en las mentes y corazones una pregunta: pero entonces, ¿cómo volver a empezar? ¿Dónde y a partir de qué recuperar nuevas fuerzas? Pues el texto lo tiene claramente indicado: en el poder de Dios. ¿Qué implicaciones tiene el poder de Dios, mis hermanos? Con la gracia, la sabiduría, las oportunidades, los recursos, las fuerzas provistas del Señor. Es la única manera como salimos adelante. Eso es maravilloso. Volver a empezar con la gracia de Dios, en el poder del Señor. Sí, mis hermanos, al mundo, a la sociedad en general, le gusta hacer proclamas a través de las cuales tratan de alentarse, animarse, y sí tienen cierto efecto, como aquella de que sí se puede. ¿Se acuerdan? Sí se puede. Y esa frase creo que se acuñó aquí en la Bombonera, cuando iba perdiendo en una final el Toluca, y empezó la famosa perra brava, y voces gritando en el estadio: sí se puede. Creo que iban perdiendo 4-1 o algo así, y vino el primer gol y el segundo y el tercero y el quinto gol para convertirse en campeones. Hay un efecto en nuestras palabras, en nuestras declaraciones, ciertamente limitadas, pero muchas veces bueno. Pero el Hijo de Dios, que ha renacido de la simiente eterna, la palabra del Señor, el Hijo de Dios, aquel de quien Dios se pone a su lado y le ofrece su poder, no tendremos todo el derecho, pero la eficacia de la declaración sí se puede. Claro, por eso el apóstol nos dejó el ejemplo y él lo dijo: todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en, dilo fuerte, todo lo puedo en Cristo, quien me da fuerzas, quien me fortalece. Concluyo que de este clímax en el que se le dice al profeta: súbete a un monte alto, grita desde lo más alto que puedas, proclama: ved aquí al Dios vuestro, el Señor que viene con poder, señoreará con su brazo. Pero habla también de recompensa. Habla de recompensa. He aquí su recompensa viene con él. Recompensa. Las recompensas son un pago por lo que yo hago. La recompensa es una retribución a algo que yo hice. Por eso estamos hablando de que la gracia de Dios es justamente eso, una dádiva que no se merece, que no se puede obtener. ¿A qué recompensa se refiere en este pasaje particular? Aquí viene algo hermoso. Porque el pueblo de Dios, toda vez que estaba en el desierto, por disciplina misma de Dios, porque se habían revelado a Dios años atrás, en ese pueblo desterrado había un grupúsculo que los profetas le llaman, ayúdeme por favor, remanente.
en otros pequeño remanente. Había un grupo que se había portado fiel a Dios en el destierro. Había un grupo que no había dejado de creerle al Señor, que estaban así porque Dios es justo y los disciplinaba, pero que un día en su gracia los volvería a levantar. Hubo un grupo pequeño dentro de los desterrados que siempre levantaron el nombre de Dios en alto, y a ellos había una recompensa especial. Para esos había una recompensa de Dios única, y por eso está diciendo: hey, fuiste fiel, no cediste, me honraste, no dejaste de creer en mí, incluso no dejaste de proclamarme aún en lo medio de lo más difícil. Tengo recompensa para ti, mi amado, mi amada. No perdamos de vista, no perdamos de vista que nos esperan grandes recompensas por haberle creído y serle fieles al Señor. Solo 3 amenes. Recompensa, viene recompensa de parte del Señor. Y no puedo dejar de comentar lo hermoso de la figura pastoril de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 11 habla de eso. Habla de un redil, habla de un pastor. El pastor, obviamente por excelencia, mi amado, es Jesucristo. De hecho, Él se autodenomina el buen pastor. Y Pedro le llama el príncipe de los pastores. ¿Qué características en este versículo de Isaías 40:11 tiene este pastor? En primer lugar, dice que apacentará su rebaño. Qué bien nos hace estar en el rebaño del Señor. Qué mal nos hace estar fuera del rebaño del Señor. Porque apacentar significa dar pastos, literalmente. Y nos habla de las provisiones de Dios a su rebaño. Menciona también el término corderos. El cordero es la ovejita menor de 1 año, es el pequeño. Y para el tal el Señor promete algo precioso. Dice que en su brazo lo llevará y en su seno lo llevará. Hay un cuidado especial de Dios por aquella que es pequeño en el camino de Dios. Tratémoslos bien, iglesia. Seamos cordiales, amables con los que van llegando a la congregación. Aunque haya pasado yo un mal momento, un mal día, pero si tengo tiempo en el camino de Dios y soy maduro, hay una sonrisa, un abrazo, una palabra de buen ánimo, y siempre dispuestos a servirles para que sigan avanzando en los caminos de Dios. Tienen especial lugar en el corazón de Dios estos pequeños. Pero hay algo más en este versículo, porque habla también, y esto es hermoso, que pastoreará suavemente a las recién paridas. Las recién paridas. Piensa en la condición de una recién parida. Obviamente las mamitas aquí presentes saben de qué se trata eso. ¿En qué condición está la recién parida? Pensemos algunas cosas. Físicamente cansada, ¿pero de qué? Físicamente cansada, está agotada. Es posible que haya dolor. Ahora, está indefensa, ¿verdad? Está indefensa. Eso habla claro. Yo encuentro aquí una aplicación interesante. Que Dios en su misericordia y en su gracia tiene especial atención para el desvalido. Por eso usted va a encontrar en el mensaje de Cristo en los evangelios una marcada atención de Jesús por los pobres, por las viudas, por los enfermos, por las mujeres. Hay una especial atención en el corazón de Dios a esta clase de personas. Pero hay algo más bien interesante. ¿Por qué Dios también le gusta cuidar de las recién paridas? Porque la recién parida tuvo un hijo. La que engendró dio a luz. Y esto nos habla de fruto. De fruto. Aquel que da fruto para la gloria de Dios, el Señor promete especial cuidado para él y para ella.
Como que no me lo creyeron la mayoría. No me lo creyeron. Hay un especial agrado de Dios por aquel que ha entendido que en esta tierra vive para la gloria de Dios, que mientras viva seguirá cumpliendo los propósitos por los cuales Dios lo tiene en la tierra, y que se goza en dar fruto para el agrado del Padre. El pastor de pastores le encanta pastorear esta clase de personas. Concluyo. ¿Ese amén fue porque dije concluyo? Es hermoso. Es hermoso Isaías 40, ¿a poco no? Y todo Isaías. Vea cómo comenzó el versículo 1 de 40, de Isaías 40. Habla de consolación. ¿Cuál es el estado de cosas? Desolación. Desolación. Pero ¿cómo termina Isaías 40? Ve al versículo 31. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor los encontró en la lona, noqueados, sin esperanza, sin fuerzas. Pero cuando viven el proceso del Señor, que comienza con esas voces que son su palabra, ¿cuál es el fin? Terminamos como águilas, terminamos en las alturas, terminamos ya no siendo conquistados, sino conquistando. ¿Cuántos somos águilas en la perspectiva y visión de Dios? Nosotros, mis hermanos, nosotros. ¿No le dio mucho gozo esto que le acabo de decir? Sí, esa es la visión de Dios para sus hijos, para su pueblo. No importa dónde estés metido, atorado, sumido, el Señor te quiere hacer águila, llevarte a sus alturas. Conclusión, por tercera vez lo digo, por eso dice mi esposa, no digas que vas a terminar. Pero ustedes me aguantan 3, ¿no? Por lo menos. ¿Qué quiere decir el pastor cuando dice que ya va a terminar? Que todavía le queda un montón. Pero es la última. Hoy hablamos de voces. Voces que nos alientan a comenzar de nuevo. Voces que nos proveen lo necesario para obtener nuevas fuerzas. Voces. La voz de Dios. Pero yo te pregunto, ¿qué voces escuchamos? ¿Qué voz estás escuchando en el tiempo presente? ¿Qué voz está ahí en tu oído día y noche diciéndote cosas contrarias a lo que tú hoy estás considerando en la voz de Dios? A veces viene la voz de la tentación, la voz que nos dice, con que Dios les había dicho, con que Dios les promete. Y la tentación me ofrece mejores cosas que las de Dios. ¿Qué voz estamos escuchando? O a lo mejor estás oyendo hoy la voz de la desesperanza. Y por tu trayectoria y conducta pasadas piensas que no hay porvenir para ti. A veces oímos la voz de la acusación por nuestra caída y nuestro error. Ante todo eso, mis hermanos, la palabra de Dios. ¿Qué contrarresta y calla esas voces? La palabra del Señor. Hablando de la acusación, ¿no dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los puede acusar? Satanás se levanta, yo los acuso. Y el Señor se interpone y dice, ¿y de qué los acusas? Y hace la retahíla de cosas que hemos hecho todos. De esto los acuso. Y el Señor dice, te falta ver que esa hoja llena de cosas reales que estos y estas han hecho, yo ya las cubrí con mi sangre carmesí. Están cubiertas, hecho está. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Qué voz estamos escuchando? Tengo esta condición de vida, esta edad, esta familia, esta economía. Miramos al futuro y decimos,
No digo nada, nomás nos rascamos la cabeza. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Que no puedes? ¿Que ya no hay para ti nada? Pero el profeta dijo: hay esperanza para tu porvenir. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué voz oímos, mis hermanos? No me merezco, soy inmerecedor. Pero el Señor dice: si yo soy experto en nuevas oportunidades, yo soy experto en limpiarte de lo sucio, yo soy experto en transformarte, yo puedo hacer de ti una obra preciosa, porque el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, y las cosas viejas, he aquí todas son hechas. ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Qué voz escuchas tú todos los días? ¿Qué entra a tu vida por el oído y cae en tu corazón y le crees más? ¿De qué nos estamos nutriendo, mis hermanos? No es un asunto de religiosidad, o aunque tiene que ver, sí, pero no solo de disciplina espiritual. Pero mi amado, mi amada, nuestro Señor Jesucristo lo dijo claramente: no solo de pan vive el hombre. ¿De qué vive el hombre? De toda palabra de Dios. Y algunos dicen: es que ustedes los cristianos parecen bibliólatras. No es que seamos bibliólatras, es que encontramos en la palabra de Dios la fuente de vida, la fuente de provisión, la fuente de esperanza, la fuente de fortaleza. ¿Qué estamos oyendo, amada iglesia? ¿No será que al estar oyendo esas voces seductoras callamos la voz de Dios? ¿Qué les parece que tomemos un tiempo y oramos al Señor por esto? Démosle gracias a Dios por su palabra. Hoy hemos visto voces de Dios, 4 que yo identifico en estos versículos. Hoy hablamos, mis hermanos, en primer lugar, que hay una voz de consuelo, que hay una voz de arrepentimiento, que hay una voz que afirma que lo terrenal pasa muy rápido, pero lo celestial es eterno. Pero que hay una voz que nos ofrece el poder, la restauración, pero el cuidado de Dios. Oremos por un tiempo y hagamos una aplicación práctica, o algunas, de este mensaje. Comencemos por ahí. ¿Qué voz estamos oyendo? ¿A quién le estoy haciendo caso? ¿A la voz de mi conveniencia personal egoísta? ¿O a la voz de misericordia y gracia que me ofrece renovación y restauración? ¿Qué voz estoy oyendo? La voz que me dice: soy indigno de Dios. Lo somos todos, pero eso no dice la voz de Dios. La voz de Dios dice: pero en Cristo Jesús puedes ser hecho nuevo. ¿Qué voz estás escuchando? Esto no es para mí, esto no funciona, yo me quiero hacer mi propio destino, lejos de Dios. Esa voz te va a llevar solo a destrucción, porque la voz del Señor dice: hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin son caminos de muerte. ¿Por qué no escuchas la voz de Jesús? Que claramente Él incluso reduce las opciones de caminos y nos deja uno solo. Y Él dice: yo soy el camino. Hay una búsqueda incesante en el corazón del hombre. Buscamos plenitud, satisfacción, paz. Así nos hizo el Señor. Pero nos hizo así para buscar en Él y solo en Él, y el encontrar en Él, solo en Él, la satisfacción plena. Si tú en esta mañana eres un buscador y no has encontrado, ya no busques más. Es Jesús lo que buscas. En cierto pasaje leímos: bájense los montes. Seamos humildes, sencillos, y reconozcamos que muchas veces hemos sido soberbios, orgullosos. Vengamos al arrepentimiento. Arrepentimiento es, acuérdate, cambio de mente, cambio de mentalidad, por lo tanto de conducta. Hemos sido valientes para tantas cosas, seámoslo en esto. Determinamos
tomemos la decisión firme y decirle: Señor, aquí estoy, transfórmame, cámbiame. Dispuesto estoy a que lo hagas. Sí, Señor Jesús. Vamos a ponernos de pie y adorar por un instante. Aún no terminamos, porque pienso que el Señor va a ministrar a algunos de manera especial. Pero vamos a adorar por un tiempo. Bendigamos el nombre del Señor. Bendito seas, Padre. Un grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado, el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, tu nombre, cantemos. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado. El Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea quien me liberó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, oh, aleluya, sea quien me liberó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Nuestra esperanza está en Él. Amén. Quiero hacer un llamado a dos grupos. Pasen simultáneamente. No diferenciaremos uno de otro. Pero si este es el día en que Dios te ha hablado a tu corazón y el Espíritu Santo y su palabra te ha hecho entender que ya no necesitas buscar más, que la respuesta y la esperanza está solo en Jesús, yo te pido que vengas, acá vamos a orar juntos. Pero también el llamado es para aquel que en esta mañana requiere nuevas fuerzas, o incluso tener la capacidad de volver a empezar, reiniciar, un reset. Ven, pasa al frente, vamos a orar juntos todos. Lo vuelvo a plantear. Si este es el día en que tú tomas la decisión de integrarte al rebaño de Cristo, ser pastoreado por Él, empezar a conocer a Jesús en una dimensión inimaginable, este llamado es para ti. Pero también, si en este momento de tu vida tú requieres nuevas fuerzas, o de plano y no sabes cómo volver a empezar, oremos juntos. Venga más al frente, por favor, mis hermanos. Más al frente, más al frente. Gracias a Dios. Y no vamos a orar por ti, vamos a orar contigo. Vamos a orar contigo.
Solamente clamemos a Dios y creámosle. Quien guste, quien pueda, levante sus manos al Señor en señal de búsqueda, de recibir. Aleluya, sea quien me liberó. Aleluya, de la muerte me arrancó las cadenas. Sí, Señor. Aquí estamos al frente, Padre. Hemos dado un paso de fe, cada uno de los que nos encontramos aquí al frente, para poder decirte, Señor, renueva, 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 renueva nuestras fuerzas. Porque, Señor, en nuestra debilidad podemos ver tu perfección y tú eres el que nos levanta. Pero tú sabes, Señor, qué es lo que nos han tirado, qué es lo que vino en ese desánimo a nosotros. Dios, tú lo sabes. Pero hoy quiero conectarme contigo. Hoy he entendido, Señor, que quiero solo escuchar tu voz. Esa voz que me dice adelante, esa voz que espera, esa voz que me dice: el reino es para nosotros, el reino es para cada uno de nosotros. Es ese reino incorruptible. Padre, en el nombre de Jesús, también te pido, Señor, que podamos nuestros oídos estar atentos a poder escuchar tu voz, Señor, a que las voces que el enemigo pone de desánimo, de crítica, de justificación, de tantas cosas en nuestras vidas, Dios, sean canceladas en el nombre de Jesús, y poder escuchar tu voz, poder ser sensible a esa voz que me levanta, a esa voz que me anima, a esa voz que me promete lo mejor en el reino, en tu reino, Padre, en el nombre de Jesús. Dios, mis cargas, mis situaciones, no las quiero ya pasar yo solo. Quiero, Señor, que seas tú conmigo, Padre. Padre, renueva, 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 renueva. Una y otra vez lo necesitamos. Necesitamos, Señor, que nos renueves. Padre, toca cada corazón de mis hermanos aquí al frente, Señor. Dale nuevas fuerzas, Señor, que nos levantemos como el águila, hoy, mañana, pasado, siempre, Señor, recordando que por ti vivimos y por ti somos, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios, que necesita hoy ese aliento, Padre, tócale, tócale, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Padre. Oh, aleluya, sea quien me liberó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea quien me liberó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y si en esta mañana tú, de manera consciente, razonada, concluyes que Jesús no es tu pastor, que no estás en su rebaño, no formas parte de él, pero que hoy tomas la decisión de dejarte abrazar por ese pastor y conducir por él, yo quiero que repitas ahí en tu lugar. Hazlo en voz alta, en un volumen que al menos te escuches tú, y dile: Señor Jesús, aquí está mi vida de una vez y para todas. Ya no quiero rehuir a tu llamado, ya no quiero rechazar tu gracia y tu amor. Hoy me entrego a ti, Señor. Toma todo mi ser tal como soy, con todo lo que he sido y he hecho.
Tómame, Señor. Tómame, Señor. Tómame, Jesús. Dame tu salvación, tu vida eterna. Hazme renacer por tu palabra. Ponme en el camino de tu favor y bendición. Lléname de tu Espíritu Santo y comienza en mí esa hermosa transformación que tú quieres hacer en mí. Aquí estoy, Señor. Te entrego mi vida, pero yo te abrazo como mi Dios, Señor y Salvador. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Todavía no se vayan mis hermanos que pasaron, o si se regresaron a su lugar, no importa. Escucha, escucha. Pon en pantalla, por favor, hijo. Vamos a cerrar este tiempo de oración con esta palabra. Isaías capítulo 49. Esto es lo que Dios te dice si lo quieres abrazar en fe. Isaías 49, 16 y 17. Isaías 49. Es más, vamos a leerlo en voz alta para tratar de ¿qué será? De recibir un mayor impacto. Adelante todos. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Y el 17. Tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?